si arrancamos sin tratarles por la pantalla de América. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Sí, todo No pasa bien, nada no en la pasa Argentina, nada. ¿viste? Nada. Aburrido. Qué aburrido hacer este programa en este país, porque no pasa nada. Es como una serie mala de Netflix, este país. Hoy tenemos una visita nuestra, pero que es un poquito también de afuera, que es Sergio Reitberg. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Bien? ¿Y vos cómo andás? ¿Hace cuánto que estás afuera? Hace casi 30 años. 30 años, mirá vos. Bueno, agárrate fuerte. Casi que no pasó mucho. Sí, en 30 años, mira, ha pasado de todo. Bueno, de todo. la verdad es que la actualidad Sí. domina gran parte de lo que hace hoy en día el mundo periodístico, porque hay una letra que te da todo el tiempo y te domina, es decir, consume gran parte de esa actualidad y creo que eso es algo digerible y por eso se consume en tantos medios de comunicación. Bueno, Sergio es presidente de una consultora y además es un periodista y es ex CNN, un hombre con una visión muy interesante del mundo que por primera vez participas en el programa. Sí. Bueno, agárrate fuerte y es un camino Estoy de en esto. Acá todo el mundo se hace cargo de lo que dice. Sí. Acá somos toda gente grande. Acá no hay para defender a nadie ni a nadie. Hay mucho para debatir hoy. ¿Cómo le va, Santoro? ¿Bien? Bien, gracias por invitarme. Bueno. Arrancamos, pero antes tengo un consejo para vos. ¿Te pasó que alguna vez de preguntas para hacerle de acuerdo a lo que ha acontecido en el día a Hilda Horowitz? Hilda va a hablar con nosotros en un rato nada más. Es la expareja de Centeno, una mujer que de alguna manera u otra da a conocer algunas cuestiones de la vida íntima y profesional de su ex. Y bueno, todo esto ha sido un hecho tras otro que ha derivado en esta actualidad que tenemos, que esta investigación no sabemos hasta dónde puede llegar. Hoy ha habido empresarios detenidos, algunas liberaciones también. Fue por fin el primo Macri. Angelo Calcaterra. Angelo Calcaterra. Responsable. Sofá, trago, ¿Eh? música, tranqui. Entró por fue. una puerta y salió por la Pero otra. está pasear un chicos, rato. lo importante es que está imputado. Sí, ¿cómo podemos empezar No ahora? importa, entró por una puerta y A salió ver, por la otra. O pedimos justicia o decimos Claro. esto para uno o para Claro. otro. Vamos a ver No, toda pero la sí verdad de cualquiera, todo. Vamos a ver la verdad de todos. Para ¿Eh? todos que sea Todos Tranquilo. presos. todo Tranquilo. justicia. Menos Calcaterra. Acá siempre estamos discutiendo sobre problemas del país y cuando tiramos seguramente una promo al aire, muchos dirán, esto es verdad, esto es posta. Sí, esto es espectacular, escuchá. Tormenta judicial. Ola de arrepentidos. Una causa de corrupción inédita por la gran cantidad de empresarios detenidos. Hoy el juez Bonadío le tomó declaración a varios de ellos. Fuerte expectativa por las confesiones y las personas que pueden llegar a implicar. Por primera vez, aquellos que tomaron la plata, la hicieron circular en valijas, no son solo mirados desde el Estado, sino también desde las empresas privadas. Los tres empresarios lograron la libertad, están defendidos por el mismo estudio jurídico y son de algún modo cercanos a esta administración. Angelo Calcaterra estaba quebrado, al borde del llanto. En un momento habría dicho, una de las peores cosas que me pudo haber pasado es tener un primo presidente. ¿Usted me admite que le entregó dinero a Barata? Sí, yo lo admito. Yo lo mandaba a Sánchez Caballero a pagarle el dinero. Me cuesta creer que tuvieron en secreto 4 meses la causa, con fotocopias y no van a buscar los cuadernos. Y ahora hay dos caminos para Mauricio. Si Calcaterra va en cana igual que los demás truchos, la gente lo ama. Y si Calcaterra no va en cana, vamos a empezar a sospechar. A mí me parece que Bonadío es un tipo que representa una de las corporaciones más corruptas de la Argentina, junto con la política, junto con la empresaria, que es la corporación judicial. Está claro que esto es una ofensiva sobre Cristina que emula a lo que pasó con Lula en Brasil. Yo personalmente estoy convencido de la inocencia de Cristina. No la considero una mujer corrupta. Es inentendible que Bonadío siga atendiendo a las causas que involucran a la expresidenta con esa animosidad manifiesta. Saquemos a Bonadío, saquemos los cuadernos, saquemos Calcaterra y saquemos los empresarios, saca todo. Lo que está defendiendo, digo, saca de un lado y del otro, sea de un lado de un bando del otro. Lo que anotaba este hombre, lo que está denunciando este hombre, lo haya dicho, lo haya escrito o lo piense, este hombre que se hace cargo, ¿es verdad o no? Me parece que ahí tenemos que ir. Porque si empezamos a embarrar todo con todo, según lo que nosotros pensemos como si fuese una cuestión de fe, es decir, no estamos debatiendo Dios, la fe de cada uno. Estamos debatiendo si estos hechos ocurrieron. ¿Esto es cierto o no? ¿Es verdad o no? ¿Cómo nos cuesta saber la verdad siempre? Buenas noches, lo saludo de vuelta. Lo escucho a usted porque usted hace mucho tiempo que se fue, pero usted de esto no tienen allá. Bueno, tienen cosas peores Tenemos en otras Estados Unidos. cosas, pero sí, esto sí. está muy entretenido y muy folclórico. Sí. Está bueno. Bueno, lo escucho. ¿Esperaba esto en este momento o no?
Yo creo que sí esperaba, o sea, no este caso en particular, pero sí hay Esto casos. desnuda algo que se sabe hace años, ¿no? Se desnuda, creo que sabe que todo el mundo, que existía una corrupción muy alta durante los últimos 12 años, que pasó y que en definitiva se vienen descubriendo cosas, que la justicia estaba un poco lenta para lo que venía, como ustedes bien saben, pero a partir de este momento se va a empezar, como empiezan todos los jueces a empezar a moverse de algunos y empieza a reactivarse la cadena. En Estados Unidos no sucede eso porque la justicia funciona siempre, no importa el color político que domina el partido, que domina el país, digo. En definitiva, siempre funciona igual. Acá, evidentemente, algunas cosas funcionaban, otras cosas no funcionaban y ahora está agarrando esa velocidad. Yo creo que a todos los argentinos nos da un poco de vergüenza reconocer esto es el fracaso del sistema político, porque esto reparte para todos lados. Eso es una sensación que cuando leía la semana pasada, el 3 de agosto, creo que el jueves o viernes pasado salió un artículo en New York Times justamente sobre este tema, sobre el tema de los cuadernos. Y mi sensación era, me daba mucha vergüenza. Claro, es un bochorno. Es un papelón. Nosotros acá, entre nosotros, pero ante el mundo es un papelón. Sí, doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le escucho, por favor. Bueno, sí, a ver, para destacar en la jornada de hoy, ¿no? Que uno parece que apaga el teléfono un minuto y se encuentra con más detenidos, claro. más arrepentidos, más... es una estrategia procesal la que vimos el día de hoy por parte de los empresarios, ¿no? Los empresarios están tratando de zafar de un tipo de delito en el cual claramente tienen una pena y tienen pena de que podría llegar a ser de prisión, para pasar a otro, a decir nosotros somos víctimas, en realidad acá fuimos a dar un anticipo o un, digamos, aporte para una campaña electoral obligados por un determinado funcionario. A mí me encanta que dicen, no es que niegan haber pagado coimas, dicen no era tanto, no era tanto. Y además no llaman coimas, ellos llaman aportes de campaña para cambiar, digamos, la calificación a partir de ese momento para tratar de zafar. Lo que está haciendo el juez ahora, a raíz de esta cantidad de imputados colaboradores que se presentan, es decir, bueno, bárbaro, te presentás como imputado colaborador, yo te eximo de prisión en este momento o te libero si ya estabas detenido hasta que yo pueda comprobar que esto que vos me estás diciendo, estos datos que son ciertos. Si no son ciertos y la calificación que termina después en el delito, bueno, claramente va a tener que terminar doctora, preso. Pero ¿cómo puede ser que haya gente que niega esto cuando los mismos involucrados se hacen cargo? Es decir, los empresarios están diciendo, sí, bueno, nos apretaron, somos parte de esto, nosotros pagamos. En algunos casos dicen, bueno, no pagué lo que me están inculcando, pero yo pagué. Aquí hay una realidad, o sea, que la plata existió, Claro. que había circuito de dinero desde los empresarios beneficiados de la obra pública hacia funcionarios del gobierno, eso es innegable, eso existió. ¿Y Calcaterra por qué se apura? Calcaterra se apura porque en realidad sabe que cae, Sánchez sí o sí. Caballero, o sea, a ver, era una estrategia, Sánchez Caballero tenía que arrepentirse, quería arrepentirse, la estaba pasando muy mal. Para arrepentirse tenía que apuntar hacia arriba iba a ser Calcaterra. Entonces Calcaterra se hace una estrategia en conjunto, se presenta y dicen, bárbaro, nos arrepentimos los dos, a pesar de que él no estaba presentado en la causa, pero vamos a apuntar en otro delito, cambiando la calificación y diciendo éramos víctimas de un apriete por parte de funcionarios del gobierno. Claro, anterior. él compartió la declaración, él dijo hoy en sede judicial, se presentó y dijo textual, yo le daba la plata a Sánchez Caballero, él pagaba por orden mía. Negociaron la exhibición de prisión previo a presentarse a declarar. Tanto Calcaterra como Sánchez Caballero, que era su subordinado en IEXA, como el otro empresario de Goicochea, de Isolux, quienes declararon y reconocieron haber pagado, fueron beneficiados por esta exhibición de prisión temporariamente. Vamos a hacerlo fácil. A ver, Claudio, explícamelo en un minuto fácil, simple, para que la gente entienda bien de qué se trata todo esto. Porque es tanto revoleo de empresas, de empresarios, digamos, acá hay un chofer de un valijero que iba escribiendo toda la diaria. Todo el recorrido. Todo el recorrido. De la recolección de coimas desde el año 2005 hasta el año 2013, con solamente una interrupción de 3 años cuando muere Néstor Kirchner, hasta que se reorganiza el sistema de coimas con Cristina Kirchner. ¿De qué se los acusa a los empresarios que están presos? Se los acusa de ser partícipes necesarios de una asociación ilícita, es un delito muy grave, cuyos organizadores eran Barata y Debido eventualmente, y los jefes de la asociación ilícita, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, cuando queda viuda y ella se hace cargo del Estado y de esta mafia. Esa es la acusación formal. Como vos decías, los empresarios están tratando de correr ya en una estrategia de sálvese quien pueda, de cambiar, de trocar esta calificación por una de exacción ilegal de fondos, lo cual daría... De ayudar a la investigación. Claro, pero ¿sabes lo que ocurre? No lo van a poder hacer, es otro delito igual. La investigación tiene mucho más material que los propios empresarios no saben que está ahí. Entonces están tanteando a ciegas, corriendo un riesgo muy grande. 2 riesgos. El primero, en la ley del arrepentido nuestra, con todas las imperfecciones que tiene y que hemos relatado acá muchas veces,
tiene algo que es clave. El que se arrepiente primero gana. Y el que da información mejor, y cuando vos ya la tenés en la causa, porque la dieron en los cuadernos de este hombre, porque la investigaste desde enero, desde marzo que recibieron o abril los cuadernos o el contenido de los cuadernos en la justicia hasta ahora, o porque el primer arrepentido la puso, te queda cada vez menos para decir. Si vos vas a decir, me arrepiento, una información que ya tiene el juez y el fiscal, te dicen, esto no me sirve, váyase, vuelva a la jaula. Doctor Cuñel Barona, lo escucho, por favor. Yo creo que el hecho está acreditado. ¿Por qué? Pues no solo son los cuadernos, sino por los dichos del propio Centeno, Bacigalupo, Cabot, y a su vez las celdas de los celulares donde se encontraban registro de propiedad automotor, cuáles eran los vehículos que habrían participado, también los ingresos y egresos de la Quinta Presidencial y de la Casa Rosada. Pero usted que es un abogado y conoce mucho de estos temas, de familia viene esto para ustedes. ¿Con qué información tiene que tener en su poder el juez para enviar esa cantidad de detenciones que envía días atrás? Digamos, para detener a tanta gente, gente muy importante. ¿Qué información que aún seguramente nosotros no sabemos tiene que contar un juez para meterlos presos directamente? Sí, tiene que tener dos cuestiones. Primero, acreditada la prueba que determine que ellos participaron en el hecho, y segundo, acreditado los peligros procesales, que son peligro de fuga o riesgo de la investigación si ellos están prófugos. Esas son las razones para las cuales detiene, que no es lo mismo determinar la responsabilidad penal de ellos, porque acá hay dos temas distintos. Uno es verificar, ¿estos participaron, sí o no? Y segundo, ¿tienen que estar presos, sí o no? Es otro aspecto, ¿se entiende? Sí. Los que han recuperado su libertad, en principio es porque se acogieron a este sistema de imputados arrepentidos. Pero prueba había, doctor, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, los cotejos que usted decía, vos fijate el caso de IEXA. Discúlpame, el hecho yo creo que está acreditado, con lo cual... Después es un tema de pena. Por eso le digo, mire, usted decía, se cotejaron pruebas. Por ejemplo, en los cuadernos de Centeno decía que Héctor Sánchez Caballero de IEXA hizo 13 pagos entre 2013 y 2015 a nombre de IEXA por $8.050.000, ¿no? Mencionaba el garaje del Hotel Hilton de Puerto Madero. Cotejaron las entradas, las salidas, las cámaras de seguridad, las chapas patentes. También habló de un edificio en la calle Manuela Sáenz, al 323, donde efectivamente también llegó el auto, se intercambiaron bolsos, etcétera. Todo eso se fue acreditando con el correr de los meses. Sí, gran noche tenemos por delante hoy. Escuchemos lo que decía Fariña, que fue, ¿se acuerdan, no? Testigo arrepentido ya hace tiempo. Estuvo en la cornisa con Majul anoche y decía lo siguiente, mirá. ¿Quería ficción? Yo le di ficción. Cada vez que habla salpica el poder. Yo la verdad estoy un poco... ya me cansé. Leonardo el ventilador Fariña. Reapareció el valijero arrepentido, dio detalles de la causa de los cuadernos que mantiene en vilo al país y hoy se presentó sorpresivamente en la fiscalía de Carlos Stornelli. Yo primero no puedo decir nada con respecto a las cosas que yo hago o que yo vivo dentro del programa. Pero es una casa segura, un lugar, una sí, casa que no te va a pasar nada, no te va a pasar nada. ¿Es creíble que Máximo Kirchner también reciba bolsos en Olivos? Sí, tengo entendido que sí. Todo lo de los cuadernos no es una cosa que ya creo que los que hemos estado en el circuito o las personas que tienen conocimiento de cómo se maneja la obra pública, esto es un dato más. Me tocó ver y tener cerca de 30 millones de euros. Cuando Néstor muere, Lázaro lo que dice es, apurémonos, a mover el patrimonio. O sea, yo empiezo con él cuando Néstor muere. Y ahí empezamos un camino bastante rápido para mover su dinero negro. Y no era para la campaña. El motivo por el cual Centeno escribió los cuadernos lo desconozco. Quizás fue una carta que se guardaba para cualquier eventual problema que surgiera con su jefe. Cuando tienen que soltarte la mano o hacerte responsable de absolutamente todo, lo hacen. O sea, la fidelidad no es una cuestión que caracteriza mucho la ideología kirchnerista. A mí no me llama la atención ese movimiento, porque es más de lo mismo. Si vos le sacás el nombre Lázaro Báez como beneficiario de la pública y le pones el de estos empresarios, es un engranaje más. Porque no nos quedemos que solamente la corrupción está en lo que es la construcción vial. La tenés en energía, la tenés en comunicaciones, en todo lo que la gestión anterior tenía participación como poder ejecutivo, como poder de gestión sobre un servicio público, está viciado. Creo que Fariña es un caso emblemático y un caso que todos vimos como un pibe de 23 años pasaba a ser un chico, un estudiante de clase media, a ser un multimegamillonario de un día para otro. De hecho yo le pregunté, porque la verdad que lo veía un pibe muy desenvuelto, ¿no? Parecía mucho más grande de lo que era. Un día le pregunté cómo había hecho para pasar en tan poco tiempo, en 6 meses, de andar en un autito pagado en cuotas, en muchas cuotas, a una Ferrari. Y me dijo que él era muy inteligente. Después se supo toda la verdad de Leo Fariña. Pero
el caso Fariña lo vimos todos, eso existió, eso no se puede negar. Ahora, yo creo que me parece que estamos en un momento que la política va a tener que depurarse, y esto va para todos. Yo creo que hay cosas que con este gobierno han cambiado, otras que no han cambiado absolutamente nada, nada. Y esto que ha pasado, creo que lo sabíamos todos, lo que pasa es que está mostrado de una manera tan obscena que cuesta creer que fue todo tan burdo. Buenas noches, Leandro. Yo creo que primero hay que depurar la justicia, ¿no? Es una asignatura pendiente de la democracia eso. Mira, 2 datos. Primero, los 3 arrepentidos que están tratando de cambiar su situación procesal porque estaban siendo acusados de asociación ilícita y ahora se quieren pasar a extorsión, que es un delito menor y escarcelable, los 3 están siendo investigados en otros países del mundo. El señor Javier Sánchez Caballero y el señor Calcaterra está siendo investigado en la causa de Odebrecht en Brasil, forma parte de las delaciones del Lavallato. De hecho, tiene que declarar la semana que viene Calcaterra. Y el señor Goicoechea de Ixolux también. Ixolux es una empresa que está sospechada de corrupción en todo el mundo, Santi, en Paraguay, en España. ¿Es verdad? ¿Y por eso crees que mintieron? Es cierto lo que decís, una Y información te- objetiva. No, a ver, yo Pero- creo que mintieron. Que mintieron no tengo ninguna duda. Ahora, que hay una parte Mirá de que es una verdad. indagatoria, Escuchalo, sí. por eso, sí, no tengo ninguna duda. Que hay una parte de verdad también. El problema es cuando vos tenés una parte de verdad y una parte de mentira, lo que estás haciendo es empañando la investigación. Déjame leerte, vos recién, Santiago, hiciste la pregunta si los cuadernos, arrancaste el programa diciendo los cuadernos son real o no son real. Yo traje una nota del diario La Nación subrayada, no te va a tomar mucho tiempo. Dice, Oscar Centeno declaró y que quemó los cuadernos en su casa. Es una nota del diario La Nación, Pablo, de Paz Rodríguez Niel, la debes conocer, del 4 de agosto del 2018. Dice así, la declaración de Centeno anoche fue el final de un sainete que casi arruina el acuerdo con el fiscal para ser tenido por arrepentido. La versión de la fogata no fue la primera que dio el chofer en los tribunales. Los tengo yo. Había contestado un día antes frente al fiscal Stornelli en la declaración como arrepentido en la que se suponía que estaba contando todo lo que sabía. Pero el jueves la historia ya había empezado extraña. Al rato de decir que él tenía los cuadernos, Centeno agregó ante el fiscal la posibilidad de que tal vez su mujer los hubiera llevado lo de su madre. Stornelli se pudrió, lo agarra Centeno con la policía y se van a la casa de Centeno. Cuando llegan, se encontraron con la mujer de Centeno, dice La Nación. ¿Qué cuadernos?, pregunta. Centeno fue directo al ropero, revisaba una y otra vez el estante, aseguraba que se suponía que estaban allí y que había dejado unas carpetas. Le dice la mujer, ¿pero no te acordás que lo habías quemado? Ya termino, Santi, ¿eh? Le dijo entonces su mujer, sí, contestó Centeno. Explicó entonces que debía llamar a alguien más. De ahí se volvieron a ir a Bellavista. Leandro, es una discusión bien. Pará que termino. No. Ahora vas a ver a qué voy. Déjame terminar. Déjame terminar. Déjame terminar un minuto. Tampoco estaban los cuadernos. Stornelli se hartó. Péguenme un tiro que yo no los tengo, dijo Centeno. Es una película de Woody Allen, dijo un funcionario judicial. Un tipo, escuchá lo que te voy a decir. Un tipo que está tratando de acordar con el juez y con el fiscal su situación procesal. ¿Qué le miente? Le mintió al juez y al fiscal. No sabés si le miente. ¿Cómo que no? Lo dijo La Nación. Escuchame, a esta hora la sabés si le miente o no mintiendo. Hay algo importante Nada que ver. que Leandro acaba de decir, y lo cual es cierto. Calcaterra y Exa están metidos en Lavallato. Sí. Pero ¿sabes por qué están metidos en Lavallato? Por la obra de soterramiento del Sarmiento. Con Odebrecht claro, pero en el anterior gobierno. No, mi amor, ¿sabes lo que pasó ahí? En el 2016 esa obra no avanzó hasta el 2016 y Macri con el decreto. Escúchame, no, pero ¿cómo? Lo que te estoy diciendo duele, por eso no me lo deja decir, Pablo. Con el decreto 797/16, con el decreto, déjame terminar. Con el decreto 797/16, el gobierno de la Nación a cargo de Macri revaluó en $1.000 millones la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento y cambió la financiación de privada a público y se lo dio a su primo. Sí, está pésimo. Entonces, la obra no había avanzado hasta esa fecha. Pero no es el único problema. Doctora, sí. No, a ver, yo lo que creo es que hay que desterrar un poco el fanatismo, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con una causa judicial. Lo cierto es que más allá de si los cuadernos estaban o no estaban, aparecen o no aparecen, acá hay una cantidad de pruebas que en definitiva van a ser o son las que hacen el estado de presunción suficiente para que el juez avance, tome la indagatoria. Las indagatorias las partes van a tener la posibilidad de defenderse. Y acá hay algo que es innegable y que vos mismo lo estás reconociendo. Hubo pago de coimas durante el gobierno anterior, punto. Y tienen que ir cualquiera, sea amigo de este presidente, amigo del anterior, cumplir con la condena que necesita. No hay más vuelta para esto.
Hay una noticia... te perdiste el último Mm. capítulo, ya que citas a La Nación, porque ayer en el canal de La Nación, justamente el fiscal Stornelli, cuando le preguntó, Diego Cabot, el autor de la investigación, dónde si los cuadernos estaban efectivamente quemados, Stornelli dijo, veremos, ¿no? Porque Claro, no ¿qué dijo que pasa? no, no dijo. Cualquiera que va a la justicia tiene el derecho de, para defenderse, quizás hasta mentir. Tanto Centeno como otro. No, Centeno no. Pero Centeno bueno, no, ahí está la trampita. acá lo que Pablo hay... Centeno es el único que no puede mentir porque justamente el acuerdo implica que si miente se cae todo. Es el único que no puede mirá, mentir. lo que dice... Y además, discúlpame, ¿a dónde viste? Perdóname, Si acá la viene doctora, para- miente perdóname, la para doctora decía morigerar una su cosa que es pena. cierto. La doctora decía una cosa que es cierto. Pero, doctora, más allá del fanatismo político, es muy difícil, usted es consciente que es muy difícil meter presos a 14 personas sin tomar la indagatoria basándose en un documento que no se puede peritar como una fotocopia. Lo que intentó hacer el fiscal Stornelli fue salvar una situación pero que la justicia no puede tomarse eso para meter presa a la gente. Tiene razón. Por favor. Leandro, vos sos un político con una proyección, sos un tipo honesto, sos un tipo humilde de trabajo. No defiendas a No multimillonarios. estoy defendiendo multimillonarios, no me pongas tampoco en ese lugar, Santi. Sí. Yo lo que te estoy diciendo es que Bonadío y Stornelli forman parte de la mafia de Comodoro Pi. Y esto lo están haciendo para salvar el pellejo a una parte de los hijos de puta que están también en esta causa. No me pongo, yo no estoy defendiendo, no conozco a ninguno de los que... Perdóname, no conozco a ninguno, nunca en mi vida lo había debido, ni tomé un café, ni estuve con él, ni a Barata, ni a ninguno, no los conozco. Eso es otra cosa, No los total. conozco, Sí, pero no me ¿verdad? pongas en ese lugar. Sí, por No, favor. me parece una pena. Cada cual tiene derecho a opinar y a defender lo que Sí, quiera, está respetemos, claro. no es Yo una respeto pena. y opino A mí y es me una pena respetan escuchar a a mí. muchos de ustedes, Bueno, yo no tenés digo nada. pena. Yo tengo, Bueno, a mí pero me no da califiques pena. Hablando de Además. compañeros, sí. Pero no califiquemos además, cada uno que diga lo que quiera. Hablando de compañero, adelante, Claudio. Pena lo que dice Leandro, yo Adelante, coincido con Claudio. él. A mí me da pena porque coincido en que es un valor de la política del presente y con una proyección increíble, honesto, con historia, y la verdad que me da pena escuchar cómo defiende y cómo encubre a la defendiendo. ¿Saben qué quiere Voy a saber una seguir. persona? Una persona que piensa como ustedes, una persona que es serio. Le recomiendo la nota de Infobae del fiscal Garrido. Le recomiendo la nota de Infobae del ex fiscal Garrido que dice cómo se tiene que proceder. No piensa como yo, Manuel. Yo lo conozco a Manuel, lo quiero, pero lo que está diciendo acá Garrido, la recomiendo, es lo que debería estar Pero sucediendo en la estás cometiendo justicia. un error, ¿sabés por qué, No, esto Leandro? procesalmente Pará un segundito, te explico están algo. manchando la Pará. investigación, Pablo. Me voy a puntualizar, por favor, sí. Adelante. El hecho de que existan o no existan los ¿Se te cuadernos... corrió con el maquillaje acá arriba? No, no sé, me parece que lo hicieron así, yo también me Ah. fijé, pero dicen que se usa así. ok. Está bien. Pensé que se me había... Sí. Bueno, el eje sobre si existen o no existen los cuadernos es irrelevante, dicho por el fiscal, y es irrelevante en tanto y en cuanto el propio Centeno dijo que ese escrito había sido realizado por él y después se incurrió en toda esa serie de irregularidades o de inexactitudes en cuanto a dónde estaban o no estaban los cuadernos. Esto quiere decir que los cuadernos no son la prueba que tiene el juez para pedir las detenciones, porque sabe perfectamente. Es el contenido, no los cuadernos. Es el indicio. Es el indicio para buscar pruebas. El eje sobre donde están los cuadernos es un eje falso. Es cierto. El eje sobre que solamente los empresarios vinculados a Macri quedan libres es otro eje falso, porque todos los empresarios imputados, que son además Raimundo Peduto, Alejandro Pedro Izanisevich, Manuel Santos Uribarrea, también quedaron en libertad cuando se acogieron al imputado arrepentido, por otro lado. Otra cosa que vos bien estabas diciendo, que él no puede contradecirse si entra dentro del régimen de arrepentido porque está penado por la propia ley de arrepentido. ¿Cuál es la pena que le cabe? Que también lo estabas empezando a decir vos cuando estabas hablando. Eso le cabría más a Calcaterra que a Centeno. ¿Por qué? Porque todos los empresarios en conjunto salieron con una defensa casi corporativa, todos diciendo, nosotros aportamos a una campaña, aportamos ilegalmente, pero porque fuimos extorsionados por Barata, ¿ok? Todos dicen lo mismo, todos quieren zafar, como decía recién la doctora, de la asociación ilícita, ¿sí? Pero efectivamente había una cartelización de la obra pública, no es que cualquiera entraba en esa joda, digamos, sino que había una cartelización. Esa es la clave. Eso por un lado, pero esa clave incluye a todos, a macristas, a no macristas. En América Latina está pasando. Entonces, digo que la Pero la guita fue a la calle Juncal, igual. Claro, que la proyección que vos estás Pero es que diciendo no lo pueden- ahora- es un eje falso. Y que mientras Centeno Santi, si me hacen diga... referencia, bueno, pero entonces que no refieran a mí, porque si no hay es muchos feo. invitados, sí. Mientras Vamos, Centeno bueno, que no diga refieran a lo que digo yo. escribió
es real y mientras el juez haya corroborado, bien como decía Débora, la lista de medidas de prueba que el juez obtuvo antes de poder detener a las personas, los intercruzamientos de llamados, las entradas y salidas a la Quinta de Olivos en los horarios y los momentos con las chapas que describe Centeno en los cuadernos, lo mismo con las cámaras de seguridad del Sheraton, etcétera. Ya es viejo, Eso son las medidas de prueba que le permitieron al juez avanzar y que hacen que esta causa no es una cosa opinable si es verdad o no es verdad. Es verdad. Existen, por favor, existen los hechos. Vos me decís los aportantes, Trucho, de la campaña de la selección de... ¿Puedo decir una cosa? No. El programa es ese, amigo, porque si no soy el único que está acá solito, ¿me entendés? Chicos, no, solito ni solito. Sí, acá lo que quiero saber, chicos, por favor, acá lo que quiero saber la verdad. A mí no me importa si es amigo de Macri, si no es amigo de Macri. ¿Sabés qué tenés que hacer para saber la verdad? No. Acá no defiendo ningún chorro, por favor. No, pero que parezca la plata, ¿sabes? Yo no defiendo un chorro, no me digas a mí. Pero es que es una cosa de loco. En Lavallato, Santiago, aparecieron las transferencias. ¿Me entendés? Esto que dice es efectivo. Lo que tiene que hacer Calcaterra es decir, yo le di 14 millones de dólares al señor Barata. ¿Dónde tenía la plata, señor Calcaterra? ¿En qué cuenta la tenía? Muestre las transferencias. No existe que vos vas al juez y le decís... El indicio son las transferencias bancarias. Es una cosa de loco. Esa es la diferencia. Exactamente. Por eso nunca esto va a ser Lavallato. Yo le dije, ¿vio? Se puso caliente el tema. No, el tema es que yo te muestro esto y tú puedes decir que es una botella de agua y yo te digo, no, es una copa de vino. Y vos decís, no, vos estás loco. Es una botella de agua. Bueno, no, pero tenés una botella en la mano, no estoy diciendo, vos tenés 100 botellas verdes y no las podés mostrar. Tenés una botella, la tenés, ¿dónde está la plata? Ustedes hablan como si fuera una causa contra lo de la botella de agua y la botella de vino... No es contra vos la causa, no te pongas loco porque no es contra vos. Pasó hace varios 100 botellas verdes. Señor, sí. Lo de la botella de vino y de agua y la botella de vino sucedió hace unos cuantos años. Alguien se presentó en la época de la Banelco en la justicia argentina y dijo, yo me llevé la plata, me la llevé a mi casa, la desparramé en la cama, la conté, mi mujer vino, me cagó a puteadas, me presenté ante la justicia y dije esto, yo sé de dónde me la llevé, a dónde la puse, a quién se la di, y la justicia, ¿qué le dijo a ese señor? Usted está loco. Pero no estaba la ley del arrepentido en ese momento. No, está bien, pero digo, de este lado está la misma justicia. Sí. ¿No? Vos te referís a Pontacuar. Sí, por favor. Iván. Hay que decir las cosas como son también, ¿no? En este gobierno, en el gobierno de Cambiemos, la obra pública, logramos licitar, herramienta revolucionaria, ¿no? Casi no se licitaba nada. Logramos licitar y bajar los precios radicalmente. Sale un tercio menos el kilómetro de asfalto en el gobierno de Cambiemos. Logramos bajar el precio de las drogas oncológicas, haciendo algo muy simple, de nuevo. Es lo que hay que hacer, igual no haga campaña igual, Petrella. Es lo que hay que hacer. Sí, como dice, yo vengo a trabajar también y que apláudanme, sí. No se hacía. Se postularon para eso, está muy bien. Obviamente. Sí, pero es lo que se debe hacer. Nosotros también se postularon para eso y no lo hacían. Y la verdad, esta idea de que los aportes era para la campaña, me parece desopilante, ¿no? Las cosas para la campaña. Realmente, los bolsos de José López, que se los guardaba para la campaña en 2019... No se habían gastado la plata. Las campañas políticas, Petrella, de todos los partidos se hacen. Se hacen con plata negra, por favor. 65 millones de dólares de inversión, de compra de apartamentos y edificios y de shoppings en Miami, del ex secretario de privado de Muniz. Que lo están investigando. Era plata que también era para aporte de campaña, no. Claramente, como vienen diciendo, había una red de corrupción enorme en el gobierno anterior. A mí esto, no lo digo alegremente, me da una enorme tristeza. Me da una enorme tristeza que la Argentina esté en los diarios internacionales y que Cristina Fernández de Kirchner, que es una expresidenta, no nos sobran expresidentes en democracia en la Argentina, tenga que caer tan bajo en todo esto. Realmente es un golpe muy fuerte para el país. Olga, por favor. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero el tema de esto no es nuevo, esto es viejo. Si no recordemos la patria contratista, por favor, Paulo, no me digas, no empecemos a hablar para atrás, pero a esto hay que darle un contexto. La patria contratista, la mayoría de los empresarios argentinos que tienen que ver con la construcción, hicieron el dinero en épocas de los militares, es un dinero oscuro, es un dinero negro. Estamos hablando del gobierno anterior en este caso. Eso viene de larga data, eso no es de ahora. Ahora, pasó por todo, Santi, pasó por todo. ¿Podemos hacernos cargo que en Argentina, un minuto? ¿Podemos un minuto, Iván? Toda la obra pública está licitada y está online, es transparente. Y las campañas políticas tienen dinero oscuro, tienen dinero negro. Olga, quiero hablar. ¿Podemos hacernos cargo que la Argentina funciona de manera corrupta?
¿Podemos hacernos cargo que detrás de cada obra hay un pedido de coima? No, es que váyale a preguntar. No estoy de acuerdo. Anda a preguntarle hoy a alguna persona que está haciendo un edificio. A ver si se lo habilita tan rápido. No hay denuncias por coimas en el gobierno de Cambiemos. Pero es idiosincrasia y folclore esto ya. Es folclore. Digamos, y los parques eólicos. Y los parques eólicos que justamente que ¿Le dejan hablar, por favor? Sí, perdón. Sí, me voy a quedar 2 horas hablando solo. Escuchá, el tema es el siguiente. Me parece que nos tenemos que hacer cargo que ustedes levantaron la vara de la no corrupción y hay cosas que no cierran, con una economía que no arranca, pero los argentinos ya, Iván, estamos asqueados. Ahora, nos hacemos cargo de que nos han choreado y exigimos que el próximo gobierno, la próxima gobernación que tengamos, votamos dentro de un año, sea gente distinta. Yo creo que hay gente muy valiosa dentro de todos los partidos y creo que hay mierdas corruptas dentro de todos los partidos también. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para cambiar la cabeza? Si justificamos chorros todo el tiempo, si hemos visto millones de dólares que nos pasan por la nariz y seguimos, no nos hacemos cargo de que nos roban. En realidad, creo que el mundo de hoy se impone ser transparente. Todo el mundo hoy en día vivimos, como dice el libro que acabo de presentar, expuestos. En realidad estamos todos en una vidriera en ropa interior. El otro día me decía un amigo que tiene muy poco de tecnológico, que sabe muy poco de estas nuevas tecnologías, me decía, en el mundo de hoy no hagas nada que no vas a poder contar. Y es así, lo que pasa es que la gente piensa que no va a hacer falta contarlo, pero en el mundo de hoy lo vas a tener que contar. Todo. Entonces, a partir de ese momento, si vos te cambiás la cabeza y decís, si yo voy a hacer esto, es decir, si voy a hacer un acto de corrupción, lo voy a tener que contar y me voy a enfrentar a esto, las cosas cambian. Esto lleva tiempo hacerlo, pero hoy en día es así. La mayoría de la gente tiene que pensar que si va a hacer cualquier acto que tenga, cualquier interrelación que tenga con una persona, con un amigo, con un gobierno, tiene que pensar que lo que dice, o mejor dicho, lo que hace, lo va a tener que contar. Sí, doctor, por favor. Sí, en cuanto al caso en particular, más allá de los antecedentes de otros gobiernos, si vos lees la descripción de los hechos y las pruebas en las indagatorias del día de hoy, ahí te citan todas las pruebas. Y no solo está citado las fotocopias de 8 cuadernos, sino un montón de constancias que acreditan la reconstrucción de los hechos. Por ello es que un juez considera que hay elementos de juicio como para entender que acá hay una asociación ilícita y ordena las indagatorias. Doctor, hoy contaron cómo es el método. Los empresarios, dentro de algunos momentos, 5 van a Marcos Paz. Hay un tema de mucha tensión porque los políticos, muchos de ellos chorros, no tienen problema de ir a la cárcel. Los empresarios del country a la cárcel, a Marcos Paz, un pánico, están trabajando psicólogos. Pero muchos hoy comentaron cómo es el tema, que es doblemente grave, porque no importa la cantidad. Y tampoco era guita de ellos. Los empresarios que ganaban una obra, una licitación, el lunes, para citar un ejemplo, les decían, la obra es tuya. El martes recibían un anticipo importante y el miércoles esa guita que es del Estado y que ellos la tenían para el primer tramo de la obra, ellos tenían que entregar un porcentaje. Es decir, los tipos no sacaban un centavo de su empresa, sino que estaban utilizando fondos que el Estado le daba para construir y ellos lo devolvían. Para la justicia, no importa si son $5, $100, $80 o 40 millones de dólares. Es un delito de punta a punta. Sí, Diego. Sí, yo no sé si tengo muchas dudas. En realidad no tengo duda, lo que Pablo dice es cierto. No, está en la causa hoy. No, por eso digo, yo creo que de hecho se han manejado, y aunque Iván diga los contrarios, yo creo que se siguen manejando de la misma forma hoy por hoy. Aunque lo nieguen, aunque, digo, si no tengo duda de lo que dice Pablo, pero tampoco habría... Y esto no tapa la realidad económica, que es tremenda. Pero digo, los empresarios siguen siendo los mismos. No es que cambiaron los empresarios, ¿no? El cambio fue el gobierno. Los empresarios siguen siendo los mismos. Vos licitás y es lo distinto, que solicitamos es acá cuando aclaramos, y yo coincido con Leandro, no defendemos a ningún empresario, porque yo tampoco de hecho los conozco, y es lo que venimos reclamando hace años, que conozcamos la otra pata. Si López tiró bolsos con guita, esa guita a López alguien se la dio, no la inventó, no fue... López y la hizo en la cocina con una maquinita de guita. Alguien se la dio. Queremos saber quiénes son los que se la dio. Lo que a mí me jode en particular de esta situación son las irregularidades. Cuando vos te das cuenta que este caso es tomado, para mí, es porque van solamente por Cristina. Pero dejando eso, que lo que importa en el fondo es Cristina, digo, primero Bonadío, que alguien me explique por qué es el juez de la causa cuando no debería ser. Lo explicamos, nadie nos da una respuesta por qué Bonadío es el juez de la causa. Me gustaría que los especialistas me contesten. Dale. Después, ¿por qué empezamos a descartar los empresarios? En vez de decir la verdad y que vayan presos todos los empresarios, no los amigos del presidente, que les armen reuniones, pacten y se vayan a su casa. Que todos vayan presos. Son 30, vayan presos. Macrista, kirchnerista.
para todos tiene que ser la ley igual. Hasta ahora la ley no es igual para todos la ley. Pero te lo y cierro con esto. Si son estrategias, si realmente están arrepentidos o son estrategias como pusieron negociación para quedar eximidos de la prisión. doctora, no están diciendo la verdad. Bueno. Ahora usan la estrategia de que se aporte campaña. Sí, te voy a explicar, sí. En relación a lo que vos decís, la primera parte de por qué Bonadío es el juez de la causa, Bonadío armó un incidente de una causa que tenía de gas licuado a partir de una declaración de la exmujer de Centeno y después sumó estos cuadernos. Coincido con vos, antes de que saltes, coincido con vos, de que procesalmente, si querés, fue por un atajo. Para conseguir, digamos... No corresponde. Bueno, pero ponle la palabra que quiera. Bueno, pero va a ser analizado por la instancia superior. Después va a ser la instancia superior y la superior de la superior la que va a determinar si es nulo o no es nulo. O sea que hasta ahí fue por esa instancia. Vos sabés que no corresponde Bonadío. Bueno, pero por si más querés... que ves que también dejemos los fanatismos de lado, vos sabés que no corresponde. No, pero a ver, yo no soy la instancia superior de Bonadío. Yo te puedo decir, para mí no, Cuando para mí tienen que analizar sí. algo propio dicen que analicen lo demás. No, vos sabés que no tiene que ser Bonadío. Bueno, pero a ver, lo van a analizar. Si no es Bonadío, vos también, todos ahora deciden, la cámara. no, No, pero está bien, pero va a ser la cámara. miedo lo tienen Y si no va a ser la instancia superior. Ahora, la otra pregunta que vos sí. decís, lo mismo. A ver, si esto es un artilugio de los empresarios, no, lo que vos decís que tienen que estar todos presos, yo no coincido en esa parte. Claro. ¿Por qué? Porque la ley te da esta posibilidad. A ver, si no, ¿cuál es el beneficio de aquel que se arrepiente? Ninguno, ¿entendés? Entonces vos no conseguirías más testimonios y más pruebas para la causa que se olvídate de esta. Entonces, el beneficio que tiene aquel que se arrepiente... Están confesando. Bueno, porque los claro, pero vos tenés que apuntar arrepentidos para arriba. Pero esto no es arrepentido. Calcaterra no es un arrepentido. Es Pero más, puede caer. En 10 días lo vas a ver. lo que le conviene. Ahora dice que encima apoyó la campaña del kirchnerismo. ¿Vos crees que miente? Si no va preso, ¿Vos crees que mienten los empresarios que declararon haber pagado coimas durante el gobierno kirchnerista? ¿Vos crees que ninguno pagó coima? Digo, más allá... No, yo creo que pagar los retornos. Son dos discusiones, ¿no? Porque coincido con vos... Que son aporte de campaña, que los obligaban. Esperá, coincido con vos en algo. A ver si podemos llegar a un punto de encuentro. Una discusión es la discusión procesal, jurídica. Ese es un aspecto. Y otro aspecto es el tema de fondo. El tema de fondo. ¿Crees que hubo empresarios que pagaron coimas? ¿Por qué hubo un gobierno que les pedía las coimas? Porque vos decís, y ahora el empresario no va de motu propio, a decir, tome, se la devuelvo. No fue de motu propio, fue un gobierno que implementó este sistema y le dijo, esto es así, te doy la obra, me hace retorno. ¿Crees que es mentira? Sí, efectivamente era un sistema. Y había varias formas, no era una sola. Estaba la adjudicación de una empresa, de una obra. Estaba también el sobreprecio. ¿Se acuerdan que muchas veces hemos informes de sobreprecios? Esa era la forma también de tener retornos. En realidad la obra valía 10 y el gobierno estipulaba que iba a pagar 100. O muchas veces hay casos concretos donde la obra arranca con 10 y termina costando 1000. Y en realidad nunca se hizo la obra, o se hizo a la mitad, o incluso hay obras que tienen un 30 y pico % de ejecución y la plata se pagó encima con sobreprecio, en Santa Cruz. Ahora, todo ese dinero sale de un solo lado. Por un lado, sí es cierto, muchas veces empresarios, pero muchas veces el Estado, porque estas son obras públicas presupuestadas, una parte de ellas. O sea, salía del presupuesto nacional. El presupuesto nacional surge de los impuestos de todas las contribuciones que pagamos. Y esto fue un sistema... No voy a decir que no existió en otros gobiernos, pero yo nunca he visto que fuera tan sistemático, tan bien organizado, porque realmente la estructura era, y el libro lo dice, hablen con Julio, era así. Néstor era el que decía, cualquier negocio, hablen con Julio. Entonces, estos cuadernos o este testimonio, lo que están poniendo es con pruebas, y eso será la justicia lo que lo va a comprobar, los nombres, quiénes pagaban, quiénes no pagaban, cómo era el circuito del dinero. Una anécdota, ¿se acuerdan el famoso viaje de Angola? Sí. Hay una causa, no sé si es una causa judicial, pero ahí hubo, con la hija del presidente de Angola, que es un dictador, un depósito de 50 millones de dólares. Aparentemente ese depósito de 50 millones de dólares no era para la hija, fue un dinero que se depositó en una cuenta offshore que luego volvió. ¿Y cómo volvió? Dicen, en brillantes, en joyas. En joyas.
Y eso volvió a la Ya Argentina. lo último que nos faltaban eran brillantes. A toda esta cosa. Pero sí, Por favor. Angola se caracteriza por tener. Sí, a ver si, Jorge. La vara de la honestidad me parece que no la levanta Cambiemos, respecto a lo que decías hace un rato, la levanta primero la opinión pública. La demanda viene desde opinión pública. En todo caso, Cambiemos intenta representar. ¿Y esto cambia algún número o no cambia nada? No, esto cambia lo político, pero no cambia lo electoral. Si Cristina hoy tiene 30 puntos electorales, tras lo de López y tras todo lo que sabemos, quiere decir que no va a cambiar. Yo no espero que cambie. Ahora vos fíjate cómo se pone cínica la discusión. Cuando vos le preguntás a los argentinos cuál es el principal problema de la Argentina, la corrupción está entre los primeros tres. Y vos decís, wow, estamos todos de acuerdo. Pero no. Si la dividís en tres grupos, la opinión pública argentina, hay un tercio que está hastiada de la corrupción de todos, que cree que todos están en la joda, que es la que me parece que está más cercana a la realidad, y después hay dos partes que está angustiada y que está horrorizada de la corrupción del otro. Los kirchneristas están horrorizados de la corrupción de Cambiemos y niegan la propia y viceversa. Eso genera una dinámica social donde los argumentos son de un nivel de cinismo, de un nivel de negación que son terribles, ¿no? Sí, doctora. Sí, a mí lo que me gustaría destacar también es esto. Nosotros hicimos un pedido para que no que se suspenda la obra pública, sino que se audite, porque, coincido en esto. Son las mismas empresas. Estamos hablando del grupo de empresarios que fueron los principales empresarios en el kirchnerismo y son los principales empresarios ahora. Entonces, ¿qué nos hace pensar que estos empresarios que pagaron aportes de campaña, coimas, como lo quieran llamar, no hicieron lo mismo durante este gobierno? Doctora, Entonces, Cristina pidió que se audite toda la obra pública y se lo perfecto. negaron. Ya lo auditaron. Claro, no, bueno, pero se lo negaron. Toda la obra en 12 años. Cristina puso ese listado de Julio Devido y son los que están haciendo ahora investigados, porque el listado que cuando pedía Cristina la obra pública estaba electroingeniería, están todos ahora, están todos en esta causa. ¿Se hizo auditoría general de toda la obra pública? Pero si la seguramente se haga se hizo toda la auditoría. Ahora, pero la hacía Minichelli, la esposa de Devido, en la CIGEN. Se pidió después. ¿Y por qué pedía Cristina? ¿Porque había dado coimas? No, entonces, digo, ¿para qué pedí? ¿Para qué pedí? ¿Cómo en el Esa es la realidad, pensaba que nunca la iban a hacer. Entonces, es importante que ahora, a raíz de que la sociedad quiere mayor transparencia o lo que fuera, el gobierno que está ahora es Cambiemos, es necesario. Porque, en definitiva, si la justicia determina que los empresarios son culpables, se van a tener que tomar medidas cautelares y todos queremos recuperar el dinero. Entonces, estos empresarios, en cualquier lugar del mundo, miremos Odebrecht, en cualquier lugar del mundo, o cualquier caso de coima, el Estado automáticamente toma determinadas medidas cautelares a través de interventores. Nadie dice de despedir gente ni nada por el estilo, sino poner interventores y ver si efectivamente estas obras fueron bien actualmente dadas y si los empresarios están cumpliendo con su parte o no, porque Silvina, eso no lo sabemos. si la justicia demuestra que cualquiera de estos empresarios está en el curro de la coima, el Estado los tiene que bajar del listado futuro. Y muchos viven solamente de la obra pública. Entonces hay un pánico, y más allá de este versito, che, aportamos a la campaña, los años pares no hay campaña, y los testimonios en los cuadernos marcan que fue impresionante el caudal de guita en los años pares. Sí, gracias doctora por estar con nosotros. Sumamos a Isla, la expareja de Centeno, por favor. ¿La podemos sumar o no? Sí, adelante, que pase tranquila. Que pase tranquila. Hay mucho para preguntarle a una mujer que de alguna manera puso en jaque al poder político y empresarial de la República Argentina. Una mujer que habla de su vida, básicamente, de muchos años con este chofer, este remisero, esta persona que trasladaba a un valijero y que fue anotando una cosa tras otra. ¿Cómo le va, Hilda? Bien, bueno. Gracias por estar con nosotros. No, por nada. ¿Qué le dice a la gente que opina que los cuadernos no existen, que son un invento, que son un blef, que son ficción? De existir existen. Ahora que hizo Centeno, si los quemó o no, no sé. No lo vi. ¿Sabe que a mí me impresiona porque uno de los primeros contactos públicos que tuvimos con usted fue cuando usted envía un tuit a un programa de televisión, al programa de Mariana, ¿es así? Sí. Era usted. Sí. ¿Y qué pedía en ese tuit, señora? Que le investiguen a Centeno. Ahí estaba enojada con él usted. Sí. Sí. ¿Y qué pensó en ese momento que iba a pasar? Cuando enviaba un tuit a un programa de televisión, ¿pensó que se iba a armar todo esto o pensó que no iba a pasar nada? Sí, obvio que me imaginé que podía llegar a pasar algo. Pero no tanto. No tanto. Porque a raíz de que yo fui a hablar el 1 de noviembre del año pasado, él pensó que, bueno, obviamente, sacando ya los cuadernos de su casa, dárselo a su amigo, ahí ya es como que ya se tapó, él se cubrió y ya sabía que yo había hablado de los cuadernos. ¿Y su amigo finalmente es el que termina entregando los cuadernos? Sí, sí.
¿Y por qué cree que su amigo entregó los cuadernos? ¿Qué lo movilizó? Porque él ya sabía que yo, o habrá salido en algún lado, que yo fui a hablar, me presenté y hablé. Y bueno, ahí él tuvo miedo porque ese señor también es testaferro de Centeno en las flotas de autos, como yo y otros testaferros más. Sabe que le he visto en varias notas y pienso en qué momento todo cambió entre ustedes, porque usted vio, un día empezó a ver todo lo que pasaba y la plata que corría y a lo que hacía su pareja en ese momento. ¿Cuándo fue el primer día, Hilda, que hay algo que te sonó mal, que hay algo que no te gustó? El día de quiebre, un quiebre en la relación. ¿Qué pasó? No, fue el maltrato sobre todo, no es por otra cosa, fui acumulando desde el primer día cero que empezamos a salir, fueron maltratos y bueno, rebajar a mi persona, decirme cosas de mi cuerpo, de mi cosa, de decirme inútil o de decirme que no sirvo para nada. ¿Le pegaba la...? Sí. Y entonces fui acumulando cosas y llegado el momento cuando ya él vi que me quería correr de la casa, que esa casa también, firmé papeles como de comprar ladrillos o comprar materiales para hacer la casa, porque él yo tenía una tarjeta de Banco Santander Río y otra tarjeta más que no me acuerdo, y más también porque yo era testaferro de los autos y al ser testaferro yo tenía que pagarle a los choferes del... Claro, con su nombre. Claro, tenía que yo pagarle a los choferes de planificación, cosa que yo no lo hacía todo Centeno. Y si ustedes revisan los recibos, yo no los tengo, esos recibos los tiene Emilia Quiroga y no me los quise entregar nunca. Si ella me los pudiera dar, yo los muestro esos recibos, que los recibos que lo hacían también los choferes, no nosotros, ni él, Centeno, ni yo. Sino todo lo escribían los choferes, con DNI de cada uno. Sí, usted dice, bueno, en un momento él me pega y cambia toda la relación. ¿Cómo le puedo preguntar? Porque si usted no parece salir de una película, digamos, no podemos creer que eso pasaba, por más que intuíamos muchas cosas, pero que sea de una manera tan obscena. Usted tiene una relación muy cercana con Devido, con Barata, al punto de... Yo no. ¿Usted no? Yo lo único que hacía los fines de semana, sábado y domingo, porque al principio cuando yo lo conocí, él trabajaba de lunes a lunes, de las 7 de la mañana, ponele hasta las 10 de la noche. Los sábados y domingos solo se trabajaba a las 6 de la mañana, que le llevábamos los diarios Devido al Zárate, y después volvíamos. Y si no, también a Roberto Barata en el country de Mapuche le llevábamos los diarios. ¿Y qué le decía su pareja de Devido, de Barata, en la intimidad? No, nunca me habló, era todo top secret. No, nunca me habló específicamente de decirme esto o esto. No, pero no, ni los nombraba. Obvio, ¿O te decía si íbamos a la casa de tal? Claro, sí, obvio. Sí, cuando fui al cumpleaños de la nena de Roberto Barata, sí, fuimos y bueno, él quedó Roberto quedó por el otro lado y nosotros más para acá. O sea, él estaba más junto con su familia, obviamente. ¿Y en qué momento usted lo ve que empieza como a notar todo eso, si en algún momento lo vio? Anotando No, todo nunca eso? vi. ¿Nunca lo vio directamente? No. Él supuestamente lo habrá escrito cuando lo esperaba algún funcionario. ¿Y cuándo descubre usted estos cuadernos? Yo siempre supe que había esos cuadernos porque estaba guardado en el placar del dormitorio. ¿Y él por qué lo hacía? ¿Para extorsionar? Llegado el momento de que cuando terminaba la gestión, si todavía Cristina no seguía y Roberto se iba, obviamente, para terminar la gestión, él quería pedirle trabajo o le soltaba la mano Barata, ahí lo iba a usar. Así que tanto no los quería. ¿A quién? Él, a Barata y a Devido y a todos. No sé si los quería, no sé. Digamos, porque preparó esto durante tanto tiempo. No, pero como un plan... si él hubiese querido sacar esto a la luz, lo hubiese sacado antes de que yo hablara. Si hubiese querido hacer algo como diciendo ahora saco la bandera victoriosa, lo muestro. Pero él se sintió apretado por el tema de que yo lo fui a hablar. ¿Y usted nunca la apretaron? No. Sabiendo lo que iba a hacer. ¿No? ¿Nunca nadie la amenazó? ¿Nunca nada? No. ¿Y nunca tuvo miedo usted? No. ¿De dónde sacó tanto coraje para digamos, presentarse, para empezar a hablar? Porque yo soy así, como me dice mi viejo, que soy una águila guerrera. Una guerrera. ¿Y qué cree que va a pasar con todo esto? ¿Qué cree que va a pasar con Centeno? ¿Qué cree que va a pasar con Barata? ¿Cómo cree que sigue la historia? Y eso lo tiene que decidir la justicia. ¿Y qué le gustaría a usted?
Justicia. Justicia. ¿Y qué debería pasar con la justicia? ¿Deberían quedar todos presos o libres? Y lo que tenga que decidir ellos. Yo no soy quien para decir si quedan o no presos. ¿Qué le pasa a usted por el cuerpo cuando hay gente que dice que esto está todo armado, que es todo mentira, que es simplemente una ficción por la crisis que estamos viviendo? Que es para tapar Cada otras uno cuestiones. tiene su opinión. O sea, puede pensar lo que quiera. Yo no puedo responder eso porque yo pienso de una forma, usted piensa de otra. Todos pensamos distinto. Puede pensar que esto preparado o no. La verdad que no ¿Qué sé. le pasó a usted desde que explotó mediáticamente todo esto? ¿Cómo cambió su vida? Y cambió con respecto a que no puedo sacar a mi choca, a mi perro. Hoy, por ejemplo, me quedé en casa todo el día y pensé que ya se habían calmado y bueno, me encontré con algunos periodistas ahí en la puerta. ¿Y la gente qué le dice? Nada, que me cuide, que me cuide. ¿Que se cuide de qué? Por hablar y qué sé yo, todas esas cosas. ¿Cree que algo le puede pasar? No, ¿Algo porque malo? no creo. Sí, por favor, Débora. Sí, yo le quería preguntar, Hilda, si desde el momento que usted lo conoció a Centeno hasta que lo dejó de ver o hasta que terminó la gestión del kirchnerismo, cambió la situación económica de él. Si era una persona que tenía un nivel de vida, tenía un sueldo, imagino yo, ¿no? Simplemente un sueldo, y después pasó a tener cada año una situación de dinero más holgada. Si usted lo vio eso, el cambio, que él pasó a tener más dinero con el correr de los años que usted compartió con él. Sí, obvio, él cambió mucho, o sea, en el sentido económicamente, en el sentido de que cuando él vino de Salta, de Cobo, vino con una mano atrás y una adelante. ¿De qué año más o menos estamos hablando? Y no sé qué año, él tenía 17 años cuando Ajá, vino de... sí. 17, 18 años cuando vino de Salta. Y hoy día se terminó con una situación patrimonial más acomodada. Sí, porque primero siempre trabajó de remis, remisería cero ahí en Martínez, y después, bueno, después terminó acá primero con la mamá de Vido, Chelita, y después terminó con Roberto Barata. Hilda, ¿usted si hubiese recibido la plata en ese momento no pasaba absolutamente nada? ¿Esto fue una cuestión de plata? ¿Qué plata? La plata que no le dio su ex a usted. No es una extorsión lo que yo estoy haciendo. No es una extorsión, como dicen, o una mujer despechada. ¿Y qué fue? Dolor, bronca del maltrato que él me hizo, nada más. Pero no fue por despecho, porque yo podría no haberlo hecho, pero fue más que nada por todo el odio y bronca que tenía del maltrato de 9 años. 9 años, este hombre a usted la golpeó, la humilló durante mucho tiempo y usted encontró esta manera de vengarse de él. Sí. De vengarse. ¿Y cómo cree que le está pasando en este momento? ¿Él? Sí. Bien, no lo creo. ¿Cree que va a colaborar con la justicia, va a hablar como prometió o va a quedar todo ahí? Si lo prometió, él es una persona de palabra, eso sí. ¿Sabe mucho él? ¿Sabe mucho qué? ¿Sabe mucho, tiene mucha información que aún no ha dicho? No sé. No sabría decirlo. Gracias, Hilda, por estar con nosotros. Por nada. Gracias. Bueno, él es una mujer muy decidida, muy valiente, sin miedo a nada, que dice esto no es extorsión, esto simplemente fue buscar un poco de venganza después de tanta humillación, tanto maltrato. Sí, un testimonio, la verdad que muy, muy, muy valiente. Ayer en el programa que hizo Diego Cabot especial, que entrevistó a Bacigalupo, él decía que justamente después, tal como relataba recién ella, después de que se presentó a la justicia, su ex, es que Centeno lo fue a buscar y le dijo, me tenés que guardar estos cuadernos sin especificarle qué contenían, y que después de un tiempo empezó a querer recuperarlos, cuando Bacigalupo ya se había enterado qué era lo que contenían esas cajas, ¿no? Cuando intentó recuperarlos, Bacigalupo se los devolvió, y en ese interín fue que Bacigalupo se los dio a Diego Cabot, y Diego Cabot los digitalizó, y así fue como inició él la investigación, que después cuando la llevó a la justicia ya tenía un grado de avance que era Vamos a ver la caja de la corrupción y la cartelización de la obra pública. Mirá. ¿Obra pública o impúdica?
La caja de la corrupción. Según las denuncias y los sobreprecios investigados, los niveles de coimas para obtener licitaciones parecen no haber tenido techo ni vergüenza. El exministro de Economía, Roberto Labaña, ya había denunciado cartelización en la obra pública al dejar su cargo en 2005. Labaña se fue del kirchnerismo hablando de la cartelización de la obra pública. Habla a las claras de toda una red de cartelización de la obra pública para desviar recursos públicos al enriquecimiento patrimonial de quienes tenían responsabilidad en el gobierno. Nadie va a robar nada porque vamos a controlar todo. Quédate tranquila. Todas las obras que yo tengo fueron adjudicadas a través de licitaciones públicas, en donde todo el mundo se podía presentar. La gente sabe que lo que no tiene es porque se lo robaron. Ese sobrecosto que antes se pagaba era el costo de la corrupción. La ruta que no te lleva a ningún lado, está en el medio de la nada. Costó 79 millones de pesos y es conocida como la ruta que no conduce a ninguna parte. Más de 1.100 contratistas que logró tener el Estado Nacional en ese momento. Que un solo subcontratista o contratista que del Estado tenga joda es un chiste. ¿Soy el único que tiene sobreprecio en la obra pública? En toda la provincia los empresarios de la construcción le ponen plata a los gobernadores. Lo que pasa es que Kirchner llegó a más, se hizo dueño de las empresas. Que se haga una auditoría de los últimos 12 años, para poder determinar si hubo sobreprecios, quién se quedó con esos sobreprecios. Detrás de la corrupción hay millones de argentinos sin cloacas, rutas destrozadas y tragedias que se pudieron haber evitado como la de Once. Sergio, la obra pública, digamos, es un caldo de cultivo para la corrupción en nuestro país. Total. Sí, total. Bueno, en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica en general. Sí. En realidad, creo que la corrupción existió siempre, la obra pública donde está la mayor cantidad de plata, pero la diferencia es que hay un mundo hoy en día mucho más transparente. Yo creo que esa es la gran diferencia. Y que la sociedad hoy en día está reclamando que los gobiernos sean mucho más transparentes que antes. Ese es el cambio que todavía cuando uno mira para atrás, 10, 12 años, yo creo que de acá en adelante lo van a hacer, pero para atrás es muy difícil hacerlo. Sí, Claudio, por favor. Me parece que lo que escuchábamos recién es algo que es constante, es cierto, la obra pública, el Estado como gran contratista, primero, cuando vos tenés una economía un poco más abierta y las cosas se hacen en distintas formas, no es el Estado el que concentra el presupuesto, las decisiones, lo que hemos visto en algunas causas judiciales, que es la metodología jurídica en la que se entregan las obras, se sacan, se redeterminan precios, ¿viste? Un grado muy grande de poder hacer lo que se quiere, sin que nadie lo controle, al menos porque si vos desarmás todo. Improvisación y una forma muy personalista concentrada en pocas manos. Lo que ocurre acá también, para aclarar un poco lo que decía Cristina, que lo decía Diego también, cuando Cristina era presidenta y dice, quiero que se haga una auditoría de toda la obra pública, era en el contexto de la causa del direccionamiento de la obra vial en Santa Cruz, que es la causa de Lázaro Báez. Entonces ella decía, pongamos, ahí tuvo el 80 y pico % de obra que no terminó, bueno, todo lo que ya sabemos y lo que está en la justicia. Ella decía, pongamos todas las obras públicas con la idea de que como iba a aparecer Calcaterra, Macri iba a frenar. Esa era lo único, aparte lo decían off the record, como decían todas las cosas demás. Cuando aparezca Calcaterra se termina este tema de andar mirando mucho. La realidad la pasó por encima y ahora viene Odebrecht, donde está Calcaterra primero, la primera causa. Hoy, ¿por qué se fue Calcaterra a la casa? El último detalle que voy. Todos los que fueron hasta ahora indagados y interpelados son los que pagaban las coimas, los tipos que agarraban y entregaban los bolsos que están en el cuaderno. Eran todos directivos, no eran dueños. Por eso cae Sánchez Caballero de IEXA, un hombre muy importante que también está en Odebrecht. Va Calcaterra es el primero, eso sí, tenemos que admitir que dijo, yo le daba las órdenes, yo soy el dueño, la verdad que acá se pagó y el que pagó fui yo, lo único que hacía era cumplir mi orden. Claudio, como entonces imputado, queda solo, pero los demás tienen que ir. ¿Qué, ¿Por qué dice? pero? No, imputado. Viene la teoría que ya la desmentí, que es para claro. Esto es Tiene una estrategia defensiva, bueno, sí, claro. No le creo a ninguno. Para completar la que dice que obligado los presionaban para campañas políticas. Pero acá hay algo importante que va a pasar dentro de 10 días, ¿no? Porque dentro de 10 días va a tener que decidir si procesa, falta de mérito, sobre ese y por qué delito. La verdad es que no da la sensación de que pueda cambiar ninguna figura legal, de que va a ser asociación ilícita y que los empresarios serán partícipes necesarios de asociación ilícita. ¿Por qué es importante esto? Primero, porque la pena arranca en 3 años, pero lo segundo es que el día de mañana, digo, para depurar el tema de la coima, cuando otro gobierno quiere ir a pedirle coima a un empresario, no le iba a decir, ni loco, porque voy a quedar yo por asociación A ver, ilícita. escuchamos a Carrió que hace tanto tiempo que venía denunciando esto. Escúchalo.
Vamos a tener 2 intentos de golpes más. Fuerte denuncia de Carrió. La diputada nacional presidió el plenario federal de la coalición cívica con el respaldo de integrantes del PRO y Cambiemos. Habló de los cuadernos de la polémica y anticipó un panorama amenazante. Creo que estamos manejados por un gran prejuicio. Prejuicio fomentado por el microclima, quizás del periodismo, el microclima de lo que se piensa acerca del proceso de cambio que vive el país. Por eso en un momento en que todo el mundo me decía que la televisión era un horror, yo dije no. Estuve con Mauricio y le digo, mira Mauricio, nosotros somos un partido que se construyó sobre la adversidad. Si algo aprendió nuestro partido es que en los momentos difíciles hay que estar. En los momentos fáciles están todos. Y uno no sabe quién es quién. Un aplauso a la Virgen del Rosario de San Nicolás, que le puso el toque a Centeno. Pero cuando yo vi que mucha gente del PJ quería que yo rompa y quería que esté del otro lado, me di cuenta que venía un intento de golpe previo a una crisis. Vamos a tener 2 intentos más. Uno en diciembre y otro en marzo o agosto. Porque son los 2 últimos intentos para debilitar el poder del presidente. Lo que están haciendo cuando tocan a Mauricio Macri, y lo tenemos que entender todos, es que están tocando la República. Y las cosas que están mal, efectivamente tenemos que reconocer que estuvieron mal y se están solucionando. Que alguien fue obcecado, está. Bueno, Carrió dice que la Virgen puso preso a Centeno. Si algo te faltaba algún dato, apareció la Virgen, sí, en todo esto. Bueno, más allá de la religiosidad de cada uno, ¿no? Sí, a Centeno, sí, Diego Cabot lo mandó preso. Sí, ¿o no? Igual a Carrió uno lo hubiese querido escuchar también cuando Macri cambia una ley de blanqueo para que sus familiares pudieran entrar. Pero bueno, es Carrió con todas estas cosas. Lo que a mí me llama la atención es que estamos hablando de que estas empresas, todas estas empresas, o por lo pronto los que sabemos hasta ahora, porque quizás haya más empresas el día de mañana, le dieron 22.000 millones de dólares en obras. No me cierra que la cifra, en principio, parezca tan baja, ¿no? En el retorno, cuando en el caso de las obras viales se hablaba de un 10%. 15, es que no conocemos la cifra real del retorno, digamos. Lo único que conocemos hasta ahora es lo poco que está documentado, porque no nos olvidemos, si leyeron los cuadernos publicados de Centeno, es que en el primer tramo de ese relato él no pone cifras, comienza a poner cifras un tiempo después, de modo que cuantificar solamente basados en los cuadernos de Centeno es poco. Lo interesante también saber es que el grueso del dinero, digamos, no era solo la obra pública, el grueso del dinero eran los subsidios al transporte, y tenemos preso a Jaime. Energía también, pero el grueso eran los subsidios al transporte. Y la lista de beneficiarios de obra pública la dio debido. Cuando vimos ese archivo de Cristina Kirchner, ella ahí da la lista. ¿Para qué? Para mostrar que Austral Construcción estaba en el puesto 36. Ahora que tenemos a Jorge acá, que sabe mucho de esto. Jorge, ¿vamos a poder salir algún día los argentinos de esta cuestión de kirchneristas y macristas? ¿Hay algo superador a todo esto? A ver, ¿o vamos a seguir muchos años así? De kirchneristas y macristas sí vamos a salir, y va a ser un par de opuestos que no falta mucho para que cambie, porque ya está agotado. Porque uno ya se fue, la opinión pública le está diciendo que no, excepto un 30%, y el otro finalmente se va a agotar y se va a cambiar. De lo que no vamos a salir... ¿Pero quién es? ¿Cuál es la tercera opción? Porque todavía no aparece nada. No, está vacante, estamos todos con un deseo enorme de verlo tempranamente, pero no está. Vos fíjate que todos los meses el sistema político en realidad produce un candidato fake. Todos los meses. Que lo agarramos, lo ponemos en la escena, lo analizamos... Tinelli, por ejemplo. Tinelli, de Narváez, han aparecido, bueno, todos, bien. Pero Narváez fue candidato. La Baña, dicen ahora. ¿La Baña es falso? La Baña. No, bueno, La Baña tiene 30% de imagen positiva, pero en edades entre 16 y 30 años no lo conoce el 50% de la población. La Baña es un evento de hace 15 años. Lo que yo digo es esto. Vamos a salir de kirchnerismo y macrismo. De lo que no vamos ¿Y La a salir... Baña con otra gente? Espera, déjame terminar esto. De lo que no vamos a salir es de la forma dicotómica de pensar los seres humanos, porque pensamos en términos de blancos y negros. Binario. Binario, como forma de ahorrar energía, inclusive. Claro. Así no fue. Energía mental. Bueno, pero ha sido siempre así. Vos fíjate que desde la herencia de la cultura griega, de las sociedades de Occidente, estamos pensando en términos de lo que es bárbaro y de lo que es lo bárbaro. Quiero un reloj de la cuenta regresiva. ¿Cuánto falta para votar? ¿Quién es toda esta gente con sobres acá?
¿Eh? Te están esperando, Santiago. Únicamente con bolsos, únicamente con bolsos. Son los que traen los papeles, ¿eh? Veo dos tipos que me miran así, como diciendo, ¿qué te pasa? Bueno, está bien, arriba la mano. Yo propongo un ejercicio. Sí, por favor, sí. Si todos asumimos que es un escándalo y que más allá de que lo que la justicia determine, con los tiempos que conocemos de la justicia, los aportes truchos a la campaña de Cambiemos, lo digo por Diego, lo digo acá también por el amigo Santoro, todos convenimos acá que es un escándalo, más allá de lo que diga la justicia dentro de un año, 2, 100... no importa, los aportes truchos a la campaña de Cambiemos, que es verosímil y que fue dicho por un periodista de investigación de un medio opositor a Cambiemos, pero eso no importa porque lo que él denuncia es veraz. ¿Cuántos hay presos? ¿Sí? De la misma forma debiéramos convenir todos nosotros en que los cuadernos de Centeno, dicho por un medio como La Nación, lo que fuese por el periodista tal o cual, también desnuda un entramado de corrupción que nos debe escandalizar de la misma manera. Si no, no tenemos destino. O sea, si ustedes se pueden escandalizar, aún sin sentencia firme, sin condena, a lo mejor los detenidos, ¿sabes cuándo van a venir? Cuando Macri no gobierne más, no importa. Si ustedes se escandalizan como me escandalizo yo y todos nosotros, por los aportes truchos a la campaña de Cambiemos, ¿cómo no se escandalizan? Aprovecho para contarte algo. Yo soy diputado de la ciudad, estamos tratando la reforma del Código Electoral. Una de las propuestas de nuestro bloque es prohibir los aportes privados de las personas jurídicas y de las empresas y ponerle un límite al aporte privado de los particulares. Primer punto. Segundo punto. Esto que estamos discutiendo acá no pasa solamente en la Argentina. Pasa en Iberoamérica. Déjame terminar. Yo tengo mi forma de razonar o la tuya. Esto pasa en Iberoamérica. Una de las empresas que hizo punta en Iberoamérica es Odebrecht. Cuando cae Odebrecht, primero con el Petrolao y después con el Lavallato, se empieza a conocer todo. Ahora, la doble moral y el cinismo también de los que están gobernando, porque el que arma una unión transitoria de empresas, una alianza... No está contestando, Leandro. No te va a contestar. Yo lo que digo es, yo te contesto. asumo que lo que decís de la corrupción de Odebrecht es cierto y que salpica al gobierno de Cambiemos ahora, y de lo otro no te escandalizás. Bueno, ¿de qué era lo de los cuadernos? Con relación a los cuadernos, yo creo que hay una parte de lo que el tipo escribe que es cierto, estoy seguro que es cierto. Eso desnuda una trama de corrupción. Déjame terminar. ¿Sí? Creo que hay una parte que es cierto, y estoy seguro que hay una parte que es novelada. O sea, a ver, Cristina en pijama delante de Centeno, pero ni delante de Máximo está. Lo importante es la plata que no está. Déjame terminar. A ver. Y de hecho, digamos, creo que el problema que hay es que el juez ensucia la investigación al tomar de la manera que toma esos documentos. Yo recién te decía, ¿cómo se investigó el Lavallato? Que dio resultado. Obviamente que las transferencias para los que cobran en efectivo no está, pero el tipo que garpa, yo soy, por ejemplo, Calcaterra, y te quiero coimear a vos, yo no tengo 14 millones de dólares abajo de la almohada. ¿Entendés? Las tengo que tener en un banco, entonces tengo que demostrar las transferencias. ¿Sabés cómo lo hacían? Te la da el Estado, yo, porque está probado que lo explico. No, una parte de lo que dice Leandro tiene una respuesta. Garrido. Te lo explico. Sacaban el dinero en efectivo, y esto el juez lo puede corroborar, de sus cuentas, de las propias cuentas de las empresas. Espera, había cepo al dólar. Retiraban pesos de las cuentas. Iban a las cuevas a poder cambiar esos pesos por dólares para ingresarlo en el circuito negro de la coima. Te digo cómo lo puede probar el juez si es que no lo hizo ya. Puede perfectamente ir, ver la cotización del dólar al momento en el que, dice Centeno, se intercambiaban los bolsos y ver si hubo extracciones en efectivo, que muchas empresas constructoras lo hacen, porque en el mundo de la construcción vos sabés que mucho se paga en efectivo, y si ese dinero que sacó en efectivo terminó en cuevas para terminar en la casa de Cristina. El periodista que terminó en la casa de Cristina. Esa es la clave, Débora, esa es la clave. Los casos de corrupción en el mundo, se comprueban cuando aparece el muerto, y el muerto es la guita. Vos no podés acusar a un tipo de... Pero terminó en la casa de Cristina. Pero déjame... A ver, a Cristina, perdóname, a Cristina le allanaron Santa Cruz, no le encontraron nada. Le mandaron exhorto, no le encontraron nada. ¿Qué le encontraron? No le dan los números en blanco. Pero el que le encontraron... Ustedes hacen como que no pasa. Perdónenme, hacen como que no pasó. Pero el que le encontraron soy yo. Es a Macri. El que blanqueó... Perdona, mirá. Odebrecht, por ejemplo, el principal aportante de la campaña del PRO en el 2015 fue Odebrecht. Sí. Dicho, por ejemplo... Le puso a todos Odebrecht. No, a todos no. A esos no. Los aportes y se les puso dicho por el diario la La Nación, principal aportante. Segundo, Gianfranco Macri blanqueó primero 600 millones de pesos y después 4 palos cuando saltó de los alemanes. Esto fue lo que ocurrió. Y la semana pasada dijeron también, el diario Infobae, El diario Infobae, no hay que hacer cara como el diario Infobae. Que no es kirchnerista. Que Macri tiene una bóveda. La bóveda. No faltaba la bóveda. Pero no lo sabe. Te lo dejo Pará, Leandro, pero es que yo pienso, yo pienso adelante. Macri es una de las personas termina el más año ricas que viene, del Mauricio Macri. No sé. Para adelante. Pero cuando viene el militante del PRO no le preguntás lo que me preguntas a mí. Eso es lo que para adelante. ¿Qué nos queda para adelante si seguimos justificando ladrones? ¿Qué nos queda para adelante? Pero cuando viene un militante del PRO no le preguntás lo que me preguntas a mí, eso es lo que me duele.
No. Para adelante, mira. ¿Qué nos Sí, queda para adelante? Sí, ¿Cómo pero no le estamos? decís justificar ladrones. ¿Cómo? No, como me dijiste a Y mí pero antes. si no, pará, los entregan a la por favor, justicia. vos lo decís a lo del no, PRO. no Pará, están un cubriéndolos. minuto, pará, vos sos creo que sos un gran cuadro político con mucha proyección y no puedo creer que justifiques a debido. Sí, pero es que yo no lo estoy justificando si no lo conozco. Te estoy diciendo, a ver, no lo estoy justificando. Te estoy diciendo, lo que estamos viendo no es el Lavallato contra Devido. No puedo creer que vos no lo veas. No es el Lavallato contra... Devido está en cana. No es el Lavallato contra Devido. Estos tipos lo que están tratando de hacer es zafarlo a Calcaterra, zafarlo al señor Javier Sánchez Caballero y zafarlo a los demás Son tipos los únicos que están adentro. ¿Cómo sería? Todos Estamos implicados. locos. Perdóname. Recién dijeron, Pero, Centeno ¿en está qué te preso. basás con el tema de zafarlos? ¿En que tiene una estrategia defensiva para zafar? Obvio que va a tener una estrategia defensiva para zafar, como también la tiene Cristina para zafar. Pero eso no implica que el juez le va a hacer caso y va a decir, ah, serio, usted me dice que en realidad fue extorsión. Pobrecito, lo voy a dejar libre, vaya, no va a tomarse una birra, váyase a las Bahamas. Querido, recién empezó la investigación. Le dan la mínima por esta que es escarcelable, suponete. Pero pará, está probado. pero está bien que esté libre, así como está bien que estén libres muchos políticos que no tienen sentencia firme. Y que acá dijimos, mira, está mal que esté preso, porque hay una ley o hay una norma en la Argentina por la cual solo pueden estar presos si hay peligro de fuga o si van a entorpecer la causa. Y a muchos funcionarios anteriores del gobierno nosotros dijimos, está mal que estén presos hasta que no pase eso. Lo que yo te digo es que en esta causa que vos decís, lo quieren salvar a Calcaterra, supongamos que esta causa avanza rápidamente y le dan el mínimo, son 3 años. Vos decís, bueno, 3 años es escarcelable, pero se le suma el soterramiento y ya no es escarcelable, ya va preso. Entonces, eso de que lo quieren salvar, queda raro. Es el principal contratista de obra pública de la Argentina. Minuto, sí. Creo que el tema ahora se cierra a ver cuál es la calificación legal que el juez va a atribuir. Puede ser asociación ilícita, tenemos jefes, organizadores e integrantes de la asociación ilícita. ¿Por qué hoy no están presos los que se adhirieron a este régimen de imputado arrepentido? Porque la figura lo que prevé es una disminución de 1/3 a la mitad la del figura de máximo. arrepentido. Claro, entonces por esa pena, por más que le den el mínimo, no iría preso. Doctor, Es una cuestión Espera, de... para que me dio pie justo. Zaffarino Sí, habló la de la figura del arrepentido que se habla tanto ahora. Escucha. La figura del arrepentido es una figura que siempre premia al más perverso. La fotocopia se puede tomar como una indicación de los datos que están consagrados en el documento y bueno, y verificarlo, pero la fotocopia no es un documento, la fotocopia es un medio perfectamente vulnerable, que pueden falsificar tranquilamente. Nunca la fotocopia es prueba directa como el documento. Es muy difícil de peritar. Si alguien le da $1 millón a otro, en algún lugar lo tendrá guardado, o en algún lugar lo habrá depositado, lo habrá mandado a las Islas Caimán, no tengo la menor idea, pero bueno. Pero de cualquier manera, este tipo de maniobras que se traducen en dinero hacen que el dinero tenga que estar en algún lado. Lo más lindo es que estamos llenando de palabras y la guita es toda nuestra, digamos, del pueblo. La tienen que devolver, muchachos. Por favor. Sea más o menos pariente de Macri, más llegado a cercano o no a Cristina, tiene que devolver. Sí, es plata que no está. De hecho, mirá cómo estamos. Es el tumor de la sociedad de toda esta gente. Digamos, así estamos. Se lo han robado todo. ¿Viste lo que contó Fariña anoche? Perdón, un detalle. Fariña contó que enterraron o guardaron billetes de 500 euros. Pero empecemos con la espectacularidad ahora de la... ¿Dónde están? No, pero pará. Fariña, que ha sido clave, hoy fue llamado por el fiscal a aportar datos. Fariña es un tipo que blanqueó situaciones que fueron clarísimas porque presentó todo y quedó libre. El señor Fariña sostiene que gran parte de la recaudación afanada está en billetes de 500 euros. Y hay una posibilidad muy concreta que desde Europa se determine que el billete de 500 deje de circular. Claro, o sea, alguien va a tener que agarrar los billetes de 500 o cambiarlos o metérselos en algún lado porque tal vez pronto esos de 500 que tienen guardaditos y que nos robaron a todos no sirven más. No es un detalle menor, ¿eh? Sí, Sergio. Vos no podés creer todo lo que está escuchando acá. Yo sigo en la prensa argentina todo el tiempo, así que estoy bastante familiarizado, pero la verdad que los detalles son escalofriantes. ¿Y cómo tratarían esto en la CNN, vos que estuviste tanto ahí? Lo que pasa es el adjetivo calificativo. A ver, una cosa son los hechos y los hechos son los hechos. Entonces yo creo que acá hay una necesidad de embarrar la cancha y la embarrada de la cancha al final termina haciendo que la pelota se patee para adelante. Y yo creo que para en realidad encontrar la punta del ovillo hay que dejar lo de embarrar la cancha. Y lo que es, y ya está. El periodismo se basa justamente en facts, se basa en hechos.
Y eso es lo que tiene que primar, el hecho. Y creo que hay todavía una resaca del relato, que es embarrar la cancha. Absolutamente. ¿Dónde está la plata? Es más, uno de los temas que tenían las dificultades con las coimas es cómo se blanquea, cómo se vuelve la plata al sistema. Porque vos podés enterrar una parte, pero no toda. Por eso el tema de los hoteles. Los hoteles son un muy buen sistema para lavar plata, porque vos declarás, y esto hubo varias investigaciones ya publicadas ya en la justicia, vos declarás hotel lleno y en realidad está vacío. Exactamente. Pero que en realidad es la forma de blanquear plata. Otro de los puntos para blanquear, ¿se acuerdan los 2 blanqueos que hubo en el gobierno anterior con los famosos sedines? El departamento de Florencia Kirchner fue comprado con sedines. Es más, Florencia Kirchner le apareció $1 millón en su cuenta a una persona que no trabaja, o al menos no para ganar $1 millón. O sea, ¿en qué cuenta? En la caja de seguridad un poquito más. 5 millones. Ah, 5 millones, perdón, claro. 1 millón ya me parece mucho, imagínate. Entonces, fue tanto el dinero que el mayor inconveniente es cómo lo blanqueás, cómo lo integras al circuito. Olga. No, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Sergio, que es el tema de la transparencia, digamos, que hoy en el mundo tanto los empresarios como los políticos tienen que cuidarse, deberían cuidarse, por lo menos los latinoamericanos, mucho con el tema de la corrupción. Aparecieron los Panama Papers, o sea, no se salvó nadie ahí, incluido los de acá, no se salvó nadie, aparecen todos. Y sobre las cuentas offshore y sobre eso hubo respuestas muy... Y no es porque yo no creo en esto, yo creo en esto. Yo creo que esto existió. Ahora, la duda que a mí me queda es si esto alcanza como prueba, porque ¿dónde está la plata? No, pero la plata, ¿dónde está? ¿Dónde está la plata? Porque vos podés sospechar, discúlpame, Débora. ¿Dónde está la plata? Débora, por enriquecimiento Débora, ilícito. vos podés sospechar, o Lili, decir... los hoteles se blanquearon, o lo que fuera, la casa... Te lo explico. Los Los sauces está a punto de ser elevada a juicio oral. Claro, Quiere decir que se recolectó prueba suficiente para cerrar la etapa de investigación y ahí se probó el circuito ilegal de dinero. Otra causa es Otesur, lo mismo. Yo estoy hablando de esta enriquecimiento causa. ilícito. ¿Dónde está la plata? Lo preguntaba Zaffaroni y lo preguntas vos. Cristina Kirchner aumentó su patrimonio en un 800% en su declaración jurada patrimonial desde que ingresó en la función pública hasta que salió. El blanco no cierra. ¿Por qué? Porque siempre trabajaron en la función pública y cobraron sueldos como senadora, expresidente, etcétera. Yo conozco Ahí esa está el historia, dinero. Débora, El problema no me es que acá expliques. se dijo muchas veces que en la Argentina se utiliza este dinero para hacer política, pero acá hubo una diferencia. Se utilizó este dinero no solo para hacer política, sino para enriquecimiento personal. Estas personas Débora, todos lo hicieron, Débora. Y que no todos seas lo hayan hecho, no me ingenua. alcanza. Todos lo Entonces, hicieron. que estén libres. Por Si favor. todos lo hicieron, que estén No libres. digo eso, ahí lo ¿Alguna tenés vez? a Menem sentado en una banca del Senado. ¿Y qué tiene Por que ver? favor, ¿Usted ¿qué rico tiene que ver Santoro, no? mucho? No, Un ratero de prestigio lo banca. Por favor. Tenés salud, sos joven, tenés una hijita Dos hermosa. hijas. Dos hijas. Yo conozco a la de A la grande. Cecilia. Sí. Sí. No, yo vivo como la gente que represento, vivo en un ambiente en Boedo. Cuando mis hijas se vienen a dormir a mi casa, duermen en el sillón del comedor. A ver, entendamos, porque por ahí la gente te ve acá y después confunde, ¿viste? Vivo así, Pavón y Sánchez de Gloria. Esa es mi vida. Seguro en La Habana. Sí. Vos sabés la mano, tipo, Seguro en La Habana. No, pero yo vivo así, o sea, vivo como la gente que... Creo en esto. A mí, yo me di cuenta que el poder está peleando hace mucho tiempo que Bonadío y Stornelli son parte del poder y no están interesados en hacer justicia. Y esto es lo que no puedo creer como ustedes no lo ven. No están interesados. Tienen otros intereses. ¿Viste? Lo del Forum Shopping es cierto, ¿viste? Yo entiendo, a ver, la investigación de Cabot está espectacular. Pero el tipo fue y se presentó a la justicia, pero ¿sabés qué? Stornelli se tuvo que haber excusado porque había tenido un problema con Barata hacía 2 meses atrás. Leandro, y de haber otro juez, ¿vos crees que todo esto es una novela o con otro juez también estaríamos hablando del choreo más grande de Argentina, que multiplica en 100 el caso López? ¿Con otro juez vos lo creerías o también tendrías otro ¿sabés problema? qué pasa? Acá, lo importante, si esto fuese un asado y vos me preguntás a mí... No es un asado, es gravísimo. Qué buena idea un esto es un asado. país pata para Si esto arriba. fuese una... Pero para Ponerme la parrillita voy a darle una Pablo, proboleta. si esto fuese un asado... Por eso crees en otro juez, No, ¿viste? Pablo, No, lo que esto digo es, sería una cosa es terrible. lo que podemos creer vos y yo, y otra cosa es lo que tiene que demostrar la justicia. No, las pruebas hay y un la montón. justicia está actuando como si estuviera en un programa de televisión. No Estos creas. tipos No, actúan no, como si no, tuvieran... Eva. Chicos, No. un minuto. A mí me preocupa porque
creo que a este gobierno las cosas no le han resultado, Iván, y con todo respeto te lo digo. Creo que este gobierno va a tener que tarde o temprano una concertación con el peronismo que se quiera sumar. Yo le digo eso y Petrella me bosteza, escucha. Pero para, el tema... y bueno, nadie me ha tocado, escucha, yo voy. Hay otros que sí. Me hace puchero como la Caterina el otro día. Pará, el tema es el siguiente. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para, entre todos, para decir, bueno, mínimamente lo que no queremos es que nos roben, digamos? ¿Cómo construimos desde ese lugar? Como que no podemos ponernos de acuerdo en lo básico. Adelante. Mira, lo primero que me gustaría decir es que no todo es lo mismo, no todo da igual, no es excusa que esto se haga hace 30, 40 años. Es un eslogan de campaña. A ver, se dijo varias veces en este programa que el gobierno busca salvar a Calcaterra. Es en este gobierno que se firmó el acuerdo con Brasil precisamente para que se pueda investigar acá. Mentira que se busca salvar a Calcaterra o cualquier otra persona. Todo lo contrario. Según ustedes mismos, esto sería lo que principalmente pone en peligro la libertad de Calcaterra. Este gobierno, empezando el presidente, tiene la convicción que la investigación tiene que ir a fondo porque es un momento bisagra posiblemente en la historia argentina. Y más allá de eso, hay que volver a hechos, como dijo acá Gastón. Frenaron lo de Brasil, perdóname, Calcaterra, perdóname, Petrella. Cada kilómetro de autopista. Sí, perdóname. Kilómetro de autopista. Con este gobierno sale un tercio menos de lo que salía con el gobierno anterior. Se redujo licitando, solamente licitando, el precio de los remedios oncológicos un 80%. Estaban cartelizados los farmacéuticos con el gobierno anterior. No sé si acordaban, no sé qué hacían. Se redujo un 80%. Eso es cambio real. No alcanza, obviamente, pero se está trabajando en eso todos los días. No todo da lo mismo. Y es muy peligroso decir que todo da lo mismo. ¿Está por no llorar? solamente muy peligroso, es pereza intelectual, diría también. ¿Estás por llorar? No, para nada. Pero si es así, me solidarizo con él. A ver, por favor, sí. A ver, ¿ustedes se acuerdan la leyenda de los cuadernos de Néstor Kirchner, que se habló durante muchos años, especialmente cuando murió, ¿no? Dijeron, ¿dónde está el manual de instrucciones de todo esto? Hubo un desbande, y fíjense, no estoy diciendo que los cuadernos de Centeno sean los cuadernos de Kirchner, pero es muy significativo que corta la historia, justamente Centeno, por 3 años, a partir de la muerte de Néstor Kirchner. Entonces, ¿qué conjeturas? Muchas, ¿no? El toque que tiene el tipo, si es para extorsionar, si en un momento dijo voy a ser el héroe de la patria en un momento, o alguien estaba controlando a Barata, alguien por arriba de Barata estaba controlando y le decía, che, llévame toda la cuenta esa. ¿No pueden ser estos los cuadernos de Néstor? No sé. Néstor anotaba en una agenda negra. Por favor, sí. Este hombre escribió mucho. Este hombre dice los cuadernos son míos, este hombre va a tener que comprobar que todo lo que dijo ahí y lo que se hace cargo es cierto. Gustavo. Sí, y además tenemos, digo, como información para agregar en que acaban de poner preso en el día de hoy a Héctor Zabaleta. Héctor Zabaleta era mano derecha de Paolo Roca, Techint, la empresa más importante. El hombre más rico del país. Pero por escándalo, ya no Paolo solo Roca. de la Argentina, digo, es una empresa, una multinacional, que nacida en la Argentina, que se expandió por todo el mundo. Entonces pensar que si te están metiendo adentro a Techint, que fue, según el señor De Vido, en la década pasada, el mayor contratista público de la Argentina, pensar que todo esto es para salvar a algunos, a mí me llama la atención. Son miles de millones de dólares de pérdida para Vos preguntabas hace un rato cómo hacemos para salir de esto, ¿no? Cuando uno se enamora, Santiago idealiza. Cuando uno idealiza, lo que hace es solamente ver los aspectos positivos de aquello que idealiza, una persona, un objeto, un concepto, una bandera, lo que fuera, y niega los aspectos negativos. Los argentinos vamos a salir de esto no esperando que los políticos desarmen esto. Vamos a salir de esto cuando seamos mejores ciudadanos, cuando seamos consumidores de política más exigente. Vamos a salir de esto cuando dejemos de enamorarnos de aquellas cosas que tenemos que votar, ¿no? y de defenderlas cínicamente. Información, a esta hora lo que planteaba Gustavo, hay un allanamiento encabezado por la Policía Federal Argentina en el domicilio particular del señor Héctor Zabaleta, que es el ejecutivo de Techint, y están trasladando 5 de los empresarios que dejan la celda que tiene tribunales camino a Marcos Paz. Ese es el destino hasta que vuelvan a ser convocados por el juez, y hay 3 que en estos momentos están en proceso médico, que es la previa para el traslado. Es como Gran Hermano esto. Ahí van a reflexionar un poco mejor. ¿Siguen estos hombres dudosos acá atrás? ¿Quiénes son, Santoro? ¿Algún amigo tuyo no? Sí, yo también. ¿Hermano no? No, Es hermano tuyo, el mismo pelo No, tiene. no. ¿Es pelo o peluca lo tuyo? Pelo. Qué pelo, qué pelo, Te ve Milei y se muere de envidia.
Che, Milei está de novio. Con Moria. Milei no deja de sorprenderme. Con Daniela, Endúlzame que soy café, claro que sí. Canta. Poné la canción un rato bailamos todos. Con sí. Daniela, dale. Endúlzame que soy café. Muy Sí, bonita. que soy Milei. muy bonita. Debe ser la que se, debe ser la que se aguanta el perro. Ah, el pelo, pensé, El perro,